Dios nos permite volver a este lugar para compartir con ustedes un tiempo de meditación de la palabra de Dios. Gracias por estar presente en este culto. Nosotros lo denominamos en nuestra iglesia culto de enseñanza, de doctrina. Bienvenidos. Un saludo muy cariñoso a todos los pastores, líderes de las diferentes regiones que tenemos en nuestro ministerio. Saludo a nuestros amados presbíteros, diáconos, miembros de la iglesia. Gracias a Dios por darnos este grande privilegio. Dice en Hechos capítulo 18, versos 5, para nuestra meditación en esta tarde: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. El tema que hoy deseamos compartir es una vida con propósito. Una vida con propósito. Y cuando hablo de una vida con propósito, me acuerdo de los médicos que hicieron un juramento para salvar vidas, entregarse por entero a su profesión. Y lo están demostrando. Lo están demostrando. La policía también hizo un juramento cuando se recibieron de policías de entregar su vida si era necesario por su prójimo, por el país al que sirven. Las Fuerzas Armadas, por otra parte, su juramento también es defender el país de todo enemigo invasor y ofrendar su vida por ella. Los bomberos, policías bomberos, aquellos que apagan incendios, qué trabajo más peligroso que el que les tocó a ellos, pero escogieron según su vocación. Y ahí están. No le retroceden al fuego, no le retroceden a las llamas, se meten en medio del incendio con tal de salvar vidas cuando hay un incendio tan peligroso. Cada año mueren muchos de ellos en los bosques tratando de apagar incendio en un edificio o cosas por el estilo. Pero están ahí, para eso fueron llamados. Los ingenieros atómicos, cuando hay un desastre atómico o nuclear en algún país, ellos simplemente se despiden de sus familias para poder entrar allá a las bóvedas donde hay una avería de esta naturaleza, y es obvio que van a quedar ellos contagiados, contaminados, expuestos a la radiación que existe, y tal como ocurrió cuando el tsunami en Japón. Leyendo un artículo de esa naturaleza, los ingenieros atómicos simplemente ellos se despidieron de sus familias con tal de salvar a su país, Japón, y al resto de la humanidad. Hermanos, cada vida tiene un propósito. Cada ente tiene un propósito. Nuestra vida tiene un propósito. El estar aquí tiene un propósito, es poder compartir contigo la palabra de Dios. La iglesia tiene un propósito, así como las demás organizaciones en el mundo tienen un propósito. La iglesia tiene un propósito. ¿Para qué están las Naciones Unidas? Tiene un propósito. La Organización Mundial de la Salud tiene un propósito. La iglesia tiene un propósito. ¿Me entiendes a lo que deseo compartir con ustedes en esta tarde?
Yo y ustedes, hermanos, fuimos puestos en la tierra para aportar algo, no para consumir los recursos que Dios nos ha dado. Es decir, que nuestra vida tiene un propósito. Vamos a ver algunos aspectos importantes sobre el propósito de Dios para nuestra vida. Yo, ustedes, fuimos creados para servir a Dios. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, lo dice el libro de Jeremías 1:5. Desde ahí Dios conocía a su profeta y Él le habla a este siervo cuando llegó la hora que tenía que manifestarse como profeta. Cuando estabas en el vientre yo te conocí. Qué maravilloso es Dios que nos conoce, hermanos, y ya nos designa con un propósito. Venimos y nacemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué propósito tiene Dios en tu vida? ¿O tú te has preguntado a sí mismo, a ti mismo, qué hago yo en esta tierra? ¿Para qué estoy en esta tierra? La primera cosa que vamos a entender es eso: Dios nos creó para servirle. Cada vez que servimos a nuestro prójimo, a quien estamos viendo, estamos sirviendo a Dios. Cada vez que entregamos un vaso de agua a un pequeño, cada vez que visitamos a alguien, la profecía para el pueblo de Israel en los talentos, por ejemplo, capítulo 25 de Mateo, habla del juicio a las naciones, cabritos y ovejas. El Señor dice a los cabritos: tuve sed y me disteis de beber, tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me cubristeis, estuve en la cárcel y me visitasteis, enfermo y vinisteis a mí. Señor, dijeron los que estaban a la izquierda del Señor, ¿cuándo te vimos así, 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 así? En cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Por eso debemos entender, hermanos, que cada vez que servimos a alguien, estamos sirviendo a Dios. Por eso el apóstol dice a los colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para los hombres. Recuerde, tenga muy presente eso. Cada vez que servimos a alguien, estamos sirviendo a Dios. Aleluya. La segunda cosa que es bueno analizar es que por la misericordia y gracia de Dios fuimos salvados. Hoy somos salvos de la ira. Fuimos salvos por gracia. Y cuando somos salvos, hermanos, el propósito de Dios era que le sirvamos. Sacados de allá, de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación, de la muerte a la vida. Fuimos salvados. ¿Para qué? Para servir a Dios. Aleluya. Hay un caso específico en Mateo 8:15 que habla de la suegra de Pedro. Estaba con una fiebre altísima y el Señor llega a la casa. Le dan la noticia de que la suegra de Pedro, el apóstol del Señor, estaba con una fiebre alta. El Señor reprende la fiebre y ella al instante se levantó y le servía. Fue salvada
no solo de su vida pecaminosa, sino también de la enfermedad, para servir al Señor. Gracias a Dios. La tercera cosa que hemos de entender, que tenemos un propósito de Dios en nuestra vida, es: fuimos llamados para servir. Cada vez que van a llegar hablando un poquito del deporte del fútbol, las federaciones, los técnicos comienzan a llamar a ciertas estrellas que ellos llaman, de distintas partes de sus equipos, o jugadores que juegan en distintas partes del mundo. Los llaman, y no los llaman para vacaciones, los llaman con un propósito, llamados para servir. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que nuestro llamado a la salvación también incluye el llamado al servicio dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios. Nunca te olvides que tu llamado fue con un propósito: para servir a tu Maestro en su reino. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 20, 34 al 36. Él reconoce, hermanos, que su vida no estaba pasando en vano, y él dice estas palabras: estas manos me han servido para ayudar también a otro. Estas manos me han servido porque trabajando así se debe ayudar al necesitado. Gracias a Dios. Así que no te olvides que tu llamado incluye para servir a Dios. Número 4. Nuestro ministerio de paso por esta tierra tiene que demostrarse a través de nuestros actos. Es decir, que nuestro servicio a Dios tiene que ponerse en acción. En acción. Porque de nada sirve saber algo, o como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tú sabes hacer cosas buenas? Entonces pon en acción lo que sabes. Hay mucha gente letrada, hay mucha gente que da gusto verla, escucharla, hablan bonito, piensan hermoso, etcétera, pero no hay acción. No hay acción. Solo tienen para sí, almacenan para sí, conocen para sí, pero no ponen a disposición del pueblo o de su familia por lo menos lo que saben. ¿Cómo se las podía catalogar a estas personas? Egoístas. Solo acumulan para sí. No nos olvidemos que lo que servimos a Dios, cuando decimos que servimos a Dios, tenemos que demostrarlo a través de nuestras acciones. No solamente mandemos, no solamente digamos pero hagamos, prediquemos pero vivamos lo que predicamos. ¿Me entiendes? No estemos solamente para ser capataces. No nos llamó Dios para eso. Seamos siervos. Estamos aquí en esta tierra para servir a Dios. Así que pongamos en acción todo aquello que Dios nos ha dado. Número 5. Nuestro servicio debe tener significado. ¿Tu vida tiene significado hasta la fecha? Hoy en día, ¿tiene significado tu vida? En una ocasión dice que el gran predicador Finney, que ganó 100 millones de personas,
según su biografía, estaba joven y el Señor le pregunta: ¿qué harás con tu vida? Y él responde y dice: bueno, voy a estudiar una carrera, me graduaré. Luego pondré una oficina, me haré viejo, me jubilaré y luego moriré. Charles Finney era abogado, fue abogado. Y después que él dijo moriré, recapacitó. ¿De qué me sirvió todo lo que hice en mi vida? ¿De qué me sirvió si no voy a dar nada para aquel que me dio la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y tiene lógica, hermanos. El gran apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos, en Filipos les dice él que todo lo que sabía, lo que había aprendido, no servía de nada, sino que lo consideraba como una basura. De nada sirve llegar a algo, ser alguien en la vida, cuando no, aquello que hemos logrado en la vida o aquello que tenemos no lo hemos puesto a disposición de aquel que nos dio la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tuvo la vida para el rico de la Biblia, de Lucas, el rico populoso, que se vestía con esplendidez, que comía todos los días grandes banquetes, cuando su existencia ni un solo minuto la dedicó para servir a Dios o para poner su riqueza a disposición por lo menos de los pobres, sino al mendigo que mendigaba ahí en su puerta y que deseaba saciarse con las migajas que caían de la mesa de él? Ni siquiera de él se acordó. No tiene sentido la vida si no la hemos puesto en las manos del Señor. Vuelvo a preguntarte en esta tarde y en esta noche, allá los que nos miran desde Europa, ¿tiene significado tu vida? No importa la duración de tu vida, si vives 80, 90, 100 años. Como dijo alguien, no importa la duración de tu vida, sino la donación de la misma. Nuestra vida tiene que estar al servicio de Dios. Ustedes conocen la historia de una viuda que solo vivió 7 años con su marido. Tenía 84 años y servía a Dios con ayuno y oraciones, y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios y a su prójimo. Nuestra vida tiene que tener un sentido. No cuánto tiempo viviste, sino cuánto lo hiciste. Aleluya. Número 6. Dios evaluará nuestro servicio. Apocalipsis 1, 9 al 20. Apocalipsis 25, 14 al 19. Todo trabajo, toda obra será evaluada. Las empresas evalúan a sus trabajadores, a fin de año hacen una evaluación, las iglesias a fin de año evalúan también lo que hicieron, etc. Tenemos que pensar que nuestro paso, porque somos peregrinos sobre la tierra, y lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, nuestro talento y todo aquello que el Señor nos ha dotado, va a ser evaluado. Pablo dijo eso a los corintios también. El trabajo de cada uno va a pasar por las manos del Señor. Dios va a evaluar tu trabajo. Mejor apurémonos
a hacer cosas justas y rectas delante de Dios. No vengamos con las excusas, porque las excusas, número 7, para ir terminando. Nuestro servicio con excusa no tiene sentido. Porque hay tantos personajes de la Escritura que con su deficiencia fueron útiles a su prójimo y a Dios. Abraham, viejo, pero en toda su vejez, tercera, cuarta edad o quinta edad, lo que sea, su vida estuvo al servicio de Dios. Y no fue excusa su edad cuando Dios lo llamó. Aleluya. Jacob no era perfecto, era un inseguro. José fue explotado por sus hermanos, por Potifar, etcétera, etcétera. Moisés, tartamudo. Gedeón era pobre. Sansón era codependiente. Rahab era inmoral. David cayó en adulterio. Jeremías vivía deprimido. Jonás era un profeta rebelde, enojón, malcriado. Noemí estaba viuda. Juan el Bautista era un excéntrico. Pedro, impulsivo, etcétera, etcétera. Todos ellos, con sus deficiencias, fueron personas, instrumentos en las manos de Dios. Tú eres eso. Tú puedes llegar a eso. Permíteme llegar a esto, hablando de las langostas. Habla en Joel capítulo 2, 25. Insectos invertebrados similares a los grillos. Todos conocemos grillos. Sabemos lo que pasó con las langostas en Egipto. Cubrieron toda la tierra de Egipto. La Organización Mundial de las Naciones Unidas se declara incapacitada para poder controlar esta plaga. Ataca cada año en los países, especialmente en el África, la India, etcétera. Hasta en Bolivia ya. Se necesita más de 50 millones de dólares, más de 640,000 litros de insecticidas, y no los tienen. Cuando se unen en bandada forman nubes, estos insectos que han llegado a alcanzar hasta 40 kilómetros de largo. Eso en el África. Imagínese usted el territorio de Egipto, que todo lo cubrieron. No quedó centímetro que no cubrió la langosta en Egipto. Las langostas del desierto consumen su propio peso, 2 gramos de alimento al día. La extensión de las nubes de langostas oscila entre menos de 1 kilómetro cuadrado a cientos de kilómetros cuadrados. Se dice que cada kilómetro cuadrado contiene aproximadamente 50 millones de langostas. Las nubes de langostas se desplazan hasta 3.500 kilómetros mensuales. Cada mes avanzan 3.500 kilómetros. Una tonelada de langostas consume la misma cantidad de alimento en un día que 10 elefantes, 25 camellos o 2.500 personas. Es decir, que las langostas son insectos devastadores. Su acción en el medio ambiente es muy perjudicial. ¿Por qué comparto esto con ustedes, amados hermanos? Porque existen muchas personas, inclusive creyentes, llegan a actuar y a pensar como estos seres vivos.
cosa que no les permite tener visión. No aprovechan las bendiciones que Dios les ha entregado en sus manos. Hay hombres con pensamiento de langostas, entre ellos los 10 espías de Moisés. Se sintieron un día como langostas. Podemos decir que las personas que piensan como langostas son aquellos que acaban con lo que tienen en sus manos, con lo que hay en las manos de los demás. Son seres que no destruyen para el futuro, que no construyen, para el futuro, solamente viven con un presente sin importar las consecuencias. Cuando hace referencia a que las nubes de langostas pueden llegar a tapar la luz del sol, hermanos, tipifica el actuar sobre otros, quitándole toda posibilidad de salir adelante. Verdaderamente me hace reflexionar esto. No podemos estar nosotros en este mundo impidiendo el progreso y el crecimiento y las ideas y las visiones de otros. Dejemos que prediquen. Hay un pastor que el 10 de marzo comenzó y se declaró que ya teníamos en Bolivia 3 contagiados de COVID-19, coronavirus. Antes de eso, en los 21 días de paro cívico nacional, hubo un pastor liderando a otros pastores en su departamento que estaban orando y orando, ungiendo la ciudad, toda la ciudad, las avenidas, las rotondas, las calles. Lo hizo todas las noches. Pasó eso y continuaron orando y clamando a Dios. Se declaró la pandemia mundial y el anuncio que en Bolivia había llegado el coronavirus, y este pastor siguió con ese grupo de pastores orando y ungiendo la ciudad. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, que el departamento del Beni no tiene ni un caso de coronavirus. Ahí un pastor que podrían muchos calificarlo de loco, de farsante o de lo que sea, se puso a la brecha o en la brecha para orar, clamar, con ayuno, vigilia y oración, porque me consta, con ese grupo de pastores haciendo esto, hoy todo el mapa de Bolivia sale en rojo, menos el Beni. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un hombre acompañado de varios hombres de Dios, en su locura, predicando la palabra, orando por la ciudad, orando por el departamento, haciendo obra por los demás. Un hombre que hace apenas 2 horas estuvo orando por las autoridades cívicas, departamentales, en la alcaldía, en la prefectura, porque lo llaman. No critiquemos si hay pastores aquí en Santa Cruz, porque lo hay, que salen a la rotonda, al Cristo, predican por la televisión. Hasta salió uno predicando en helicóptero. No lo prediquemos, apoyémoslo, construyamos el reino de Dios en esta tierra. No destruyamos la obra de Dios, apoyemos a esos hombres. Demos lo mejor de nosotros mientras estamos de paso por este mundo. Hay un pensamiento que dice: si das al mundo lo mejor de ti, puede que eso no sea suficiente. Aún así, da al mundo lo mejor de ti. Debemos entender que nuestra vida tiene un propósito.
Otro pensamiento dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No estemos en este mundo solamente consumiendo, sirvamos para algo. Vivamos para servir a nuestro prójimo. Hay muchos que critican, muchos que destruyen, pero tú, hermano o hermana, sé el que sirve. Apártate de aquellos que solamente se dedican a criticar y a destruir. Servir reconforta. Hazlo siempre. Sirve a los que te necesitan. Y hoy el mundo nos necesita que le prediquemos la palabra si somos la iglesia de Cristo. Los barrios nos necesitan. Nuestro prójimo nos necesita. Se preguntó a alguien y dijo: Señor, ¿por qué tantos problemas y enfermedades y necesidades en el mundo? Y no haces nada para remediarlo. Después de un silencio, el Señor le responde y le dice: te hice a ti como la solución de tantos males. Y yo estoy de acuerdo. Yo y usted somos la solución. Dios nos puso como iglesia en este mundo para servir a los demás. Sé de aquellas personas cristianas exitosas, no fracasadas. Personas exitosas sienten gratitud. Personas fracasadas encuentran que tienen derecho. Personas exitosas perdonan. Personas fracasadas guardan rencor. Personas exitosas se responsabilizan de sus propios errores. Personas fracasadas culpan a los demás y a las circunstancias. Personas exitosas felicitan. Personas fracasadas critican. Personas exitosas hablan de ideas. Personas fracasadas hablan de las personas. Personas exitosas quieren que los demás sean exitosos. Personas fracasadas desean el mal secretamente. Aportan información los exitosos. Los fracasados esconden información. Personas exitosas transpiran alegría. Fracasadas exhalan amargura. Aún es tiempo. Analicémonos, corrijámonos y cambiemos. No seamos parte del problema en Bolivia, sino la solución del problema. Seamos la solución del problema en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en tu iglesia, en tu país. Pongámosles el hombro, que contamos con la ayuda del Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por su bendita palabra. Gracias, Padre bueno, por esta tarde maravillosa, noche preciosa, Señor, que podemos compartir tu palabra con tu pueblo. Bendice a mis hermanos, Señor, ahí en su casa, con su familia. Bendigo a mis consiervos, los pastores, a los líderes de cada región. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a nuestras autoridades de aquí del departamento de Santa Cruz y de toda Bolivia, a nuestra presidenta, Señor. Bendigo, Señor, a los pastores y misioneros, hombres de Dios que se ocupan y se preocupan, Señor, por predicar tu palabra por cualquier medio que lo están haciendo. Tú los bendigas, los ayudes, los prospere para que esta palabra, Señor, siga siendo proclamada a los cuatro vientos. Guarda la vida de estos siervos, Señor, útiles que tú estás usando en Bolivia y en el mundo para la gloria de tu nombre. Permítenos, Señor, desde este lugar bendecir a nuestros hermanos médicos,
Aleluya. Gracias por la vida, Señor, del doctor Roberto, Señor Vargas Ortiz. Que tú lo bendigas grandemente, parte del Ministerio de Salud. Bendice a nuestra querida doctora Fabiola, Señor. Aleluya. Señor, parte de esta iglesia. Oramos por sus vidas, oramos por nuestra policía, oramos por las Fuerzas Armadas, oramos por el gobierno y por cada familia. Oramos por el pastor Adrián, su familia, su casa, su niño, Señor. Gracias por bendecir, Señor, la vida de tus siervos y de tu pueblo. Señor, estamos en tus manos, confiados y seguros, creyendo que tú estás con nosotros, tu pueblo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mil bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes.